Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria, gracias por acompañarnos. Nieves con Costrina, seguro que les suena el nombre y la voz ahora cuando la escuchen porque es mujer de radio y también autora de libros. Nieves con Costrina, muy buenos días. Hola, buenos días, Carmelo. Gracias por acompañarnos, Nieves. Gracias por la invitación. Ha sacado un nuevo libro, este libro que tengo aquí, que ustedes seguro que habrán ya muchos leído, comprado, en las ferias de los libros que hemos estado celebrando en las últimas fechas en este país. Nieves con Costrina ya había sacado un libro anterior, bueno, había sacado 4 libros anteriores, pero uno sobre historias, menudas historias de la historia, que está siendo todavía un éxito, porque va por la edición 20. La 20ª, vaya. La sí, 20ª. no, va bien, estupendamente bien. Es una obra, Nieves, que nace en la radio, ¿no? Nace en la radio y es un empeño personal, apoyado por mi jefe, Juan Ramón Lucas, para divulgar un poquito la historia, demostrar un poquito que la historia es divertida, que hay muchos grandes episodios desconocidos porque no nos han enseñado la historia en el colegio, al menos a mi generación. Yo he cumplido 50 años y para mí la historia en el colegio era un absoluto peñazo. Era aburrida, ¿no? Supongo porque no me la supieron transmitir, porque luego te pones a leer historia y descubres que la historia es como un gran cómic de la humanidad, ¿no? Un anecdotario. Sí, anecdotario, y bueno, pues hay veces que para entender episodios muy sobrios y muy serios no pasa nada por fijarse en la anécdota, sobre todo porque la anécdota te ayuda a retenerlo, ¿no? Y a conservarlo en la memoria y a entender, mejor, incluso a hacer la cronológica, digamos, en el tiempo, ¿no? Siempre nos ha costado mucho situar a los reyes, cuál viene primero, este o el otro, ¿no? Pues a veces conocer la época de cada uno, las anécdotas de cada uno, te ayuda ya a ponerlos en orden sin aprendértelos de memoria, simplemente porque las anécdotas o las curiosidades te los van colocando en su sitio. De este libro hablaremos ahora. Recuerdo de una de tus secciones que siguen vigente en Radio 5 Todo Noticias, que es sobre los muertos, los restos de los muertos, las peripecias que siguen los restos de los muertos. Polvo eres, que ya has hecho dos libros, Polvo eres. ¿Cómo te metiste en ese segmento de la información? Tiene una explicación muy lógica. Además, alguien puede pensar que soy una desconocida, muy extravagante, pero no. Esto tiene una explicación. Yo soy periodista, fundamentalmente periodista. Eso es lo primero, claro. Sí, del desaparecido Diario 16. Los años 80. Sí, yo me acuerdo ese periódico. Yo abandoné el periódico cuando ya prácticamente cerró. ¿Estuviste mucho tiempo ahí? Sí, estuve 15 años, hasta el año 97. Y cuando cerró el periódico, pues me fui, como le pasa a cualquier españolito últimamente, me fui al paro, me fui a la cola del INEM. Eso está de moda ahora, esa actualidad, sí. Como todo el mundo. Y mientras buscaba trabajo en periodismo, la única oferta que tuve fue en una revista que edita la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid, o sea, la Funeraria de Madrid, para resumir. Ah, qué bien. Querían hacer una revista sectorial, una revista del sector funerario. Y recibí esa oferta, y como periodista que soy, pues yo dije, bueno, pues si hay que escribir de muertos, se escribe. Si me hubiera llamado Iberdrola, hubiera escrito de bombillas. Vargas Llosa se dedicó, entre muchos empleos, a tomar nota de los epitafios, de las tumbas de los muertos. ¿Sí? Los periodistas estamos para lo que nos llamen y hay que escribir de lo que haya que escribir. Lo único que hay que hacer es documentarse para saber de lo que estás escribiendo, nada más. Y ahí fue donde yo tomé contacto con un tipo de información que nunca me había yo en el periódico. Sorprendente esa. Yo en el periódico había cubierto comisiones de control parlamentario en el Congreso, había hecho economía, información local. He hecho mucho, Madrid, deportes también hiciste, estuve en deportes, pues 15 años recorriendo todas las secciones, ¿no? Coordinación de regionales. ¿No se te pasó por la cabeza que ibas a hacer finalmente también esto? No, porque siempre que se hablaba de funerarias era un asunto que quedaba en las páginas de sucesos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, me encargaron, porque el director de la revista es Jesús Pozo, cuando me encargaron ser redactora jefe de la revista, dije, bueno, pues manos a la obra, hay que documentarse, estudiar y hacerla. Y ahí descubro una información y dije, caray, esto no se cuenta en ningún sitio. Y es una información que también tiene su aquel, oye, es interesante. ¿A dónde van a parar los huesos humanos? Sí, y no era solo eso, porque el sector funerario además es un sector económico muy fuerte en España. Y tiene su importancia, ¿no? Hay funerarias que cotizan en bolsa. O sea, que el sector funerario es mucho más allá de un fémur y una calavera. Mueve, además de mucho dinero, bueno, pues luego hay mucho detrás, hay mucha antropología, mucha historia, mucho rito funerario, muchas tradiciones, muchas costumbres. Y ahí es donde fui entrando en el tema y dije, a mí esto me parece muy interesante
Pero claro, pues yo era también de las del yuyu, ¿no? Te hablan de la muerte y tocas madera, puedes hacer así. Y tocar la muerte todos los días es tocar madera muchas veces. Y después de estar 10 años haciendo esa revista, aún continuamos haciendo, la revista continúa. Después de estar 10 años haciendo esa revista... ¿Se llama pues, Adiós? Adiós. Adiós, sí. Es el mejor nombre. Claro, la revista del corazón se llama Hola, la de los muertos se tenía que llamar Adiós. Está buenísimo eso. Y nada, pues después ya tenía mucho volumen de información, ya había estudiado mucho el tema y se me ocurrió llamar a la puerta de Radio Nacional. Sin que tuvieras relación con la radio pública, sino fue una colaboración. Yo soy de prensa, yo toda la vida he sido de prensa escrita, he trabajado en televisión también, claro. Antena 3. Que trabaja en Antena 3. Época buena, he estado con Jesús Hermida, con Mercedes Milá, sí. Después con Pepe Navarro. Estuve con Pepe Navarro, hice 200 programas en Vía Digital. He estado con gente muy buena, sí. Aprendí mucho. Claro, sigue gustándome. La radio. Aunque estemos en este medio, me sigue gustando la radio. La prensa, claro. La gente que es de radio siempre es de radio, ¿eh? Aunque le muden de sitio. Y sobre todo me gusta escribir, no disfruto mucho en la televisión por la premura de las historias, los totales tan rápidos, las colas. La radio es más elaborada cuando se hace bien, es más... al menos me encuentro más relajada, más cómoda, ¿no? Y bueno, pues el caso es que llamé a la puerta de Radio Nacional para ver si querían que les hablara 5 minutitos al día de todo eso que yo había aprendido, que podía ser de la muerte, pero podía ser desde el funcionamiento de un cementerio que todo el mundo desconoce, cómo es administrativamente un cementerio. Y hay que conocerlo, porque luego la gente se lleva cada susto con esto de las exhumaciones y tal. Y porque ahora se ha puesto de moda en una noticia en un ayuntamiento canario que anunciaba a los familiares de los difuntos que si no pagaban, que tenían que pagar por el nicho, los exhumaban y a la fosa común. Sí, pero es que eso es así por ley. Que es como una especie de desahucio del muerto. Claro. Que es por ley, efectivamente, es legal. En los cementerios municipales... Es por ley, ¿eh? En los cementerios municipales los nichos no son en propiedad, porque un cementerio municipal es propiedad del municipio, de todos los habitantes. Es una vivienda del municipio. Lo que hace el municipio es dar una concesión administrativa durante 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, lo que el cliente quiera. Pero hay que pagar. Claro que hay que pagar. La alcaldesa la tuve aquí y me dice, no, hemos perdonado los primeros casos que parecía muy llamativo, alarmante, eso de van a ser desahuciados los nichos. Dice, pero el que no paga sabe que a partir de ahora le va a ocurrir. Es que hay que renovar la concesión, es como el que vive en una casa de alquiler. Si viene el propietario de la casa y dice, oiga, ya ha cubierto usted ¿quiere renovar otra vez? Si usted quiere renovar, yo le renuevo. Todo eso lo descubriste también tú cuando empezaste pero eso es así, a excavar en esa eso información. Es así por la ley de bases de régimen local, o sea, es así, los cementerios municipales funcionan así, lo que pasa es que el ciudadano, como no lo conoce, cuando le dicen, oiga, usted tiene que pagar por esto, le llama la atención. Se escandaliza, ¿no? Es que esto es así, sobre todo porque parece que es que morir tiene que salir gratis, yo lo entiendo, ¿no? Sí, pero no es así. Pero no es así, en el sector funerario trabaja gente. Claro, y que viven de eso. ¿Cuál de las historias que has contado, que vienes contando desde hace ya casi una década en Radio 5, Polvo eres, a ti te ha llamado más la atención, se te grabada? Hay tantísimas. Porque has contado diariamente, claro, cuentas muchas historias. Hay tantas. Me sigue llamando mucho la atención el periplo funerario de Evita Perón. ¿La de Evita Perón? Eva Perón estuvo 25 años insepulta, viajando por el mundo, porque era un cadáver político muy incómodo. Claro. Después de su muerte y del derrocamiento de su marido, de Juan Domingo Perón, el cadáver de Evita, que estuvo 3 años en un edificio embalsamado, se estaba preparando el cuerpo para que Evita permaneciera impoluta por los siglos de los siglos. Después de aquella preparación del cuerpo se produjo el golpe de Estado y Evita se convirtió en un cadáver incomodísimo para la Junta Militar argentina. Políticamente, sí. Sí, entonces ni se atrevían a deshacerse de ella, ni se atrevían a enterrarla para que no se convirtiera su tumba en un santuario. En fin, la pusieran donde la pusieran, era un cadáver incomodísimo. Y finalmente se la sacó de incógnito de Argentina, con un operativo militar impresionante, con varios féretros saliendo de Buenos Aires a la vez para que nadie supiera en qué féretro iba Evita, y estuvo enterrada muchos años bajo una identidad falsa en un cementerio de Milán. Es una historia. De Milán a Madrid, de Madrid otra vez a Buenos Aires, en fin, eso es un periplo que me sorprende muchísimo. Es una novela. ¿Y has tocado alguna vez, me imagino que sí, ahora sí que entramos ya en el libro, la historia de la siervita, de la monja incorrupta de Tenerife, que está en... Conozco la historia. ¿En el convento? ¿La conoces? Conozco la historia. No me suelo ocupar de santos incorruptos porque en el 100% son un fraude.
así de claro. ¿Y este lo has investigado? Porque este es un caso que tiene una cantidad de fe impresionante. Sí, pero de no hay seguidores. no hay ni un solo santo incorrupto y cuando te encuentras algo, por ejemplo, el famoso brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús que está en Ávila, ni siquiera está incorrupto, está absolutamente, está momificado, pero eso no es incorrupto. No es incorrupto. Incorrupto es estar como estamos tú y yo ahora mismo. Claro, claro, eso es Eso es la incorruptibilidad, ¿no? Pero bueno, para animar la fe durante Claro, mucho tiempo y dura. se hacían unos embalsamamientos muy perfectos, o incluso yo he estado en algunos conventos donde claramente es un muñeco de cera hecho. Lo que pasa es que, claro, como no te lo permiten estudiar, cuando alguien dice es incorrupto, ¿No dice, dejan investigar un cuerpo No, incorrupto? Ahí está la clave, claro. pero claro, no dejan, Está porque claro. entonces se descubre. Y de esta historia, de estas 300 historias que has contado, que está en este libro Se armó la de San Quintín y otras menudas historias de la historia que publica Esfera, ¿Nieves con Costrina se queda con las 300 historias? Hoy si es que son todas, Todas si es que distintas, son ¿no? todas divertidísimas. Algunas canarias, has incluido aquí el teneguía, ahí está la silla que se te quiere llevar, como los tienes que levantar, ya sabes cómo, te tienes que levantar. Esto es cuestión de estos son los Ahí, espíritus, sube, los que nos hemos traído están aquí. interviniendo. Te vieron a hablar de la monja incorrupta, la siervita, y mira. Cuentas el caso del Teneguía, un volcán que efectivamente te refieres Sí, en La a Palma. cómo la hacía. O sea, fue la erupción del 71, si mal El no Pentágono recuerdo. tenía la información antes que nosotros. Sí, porque, Busca bueno, la página exacta, pero lo tienes aquí. empezaron a detectar el Pentágono Los movimientos los sísmicos. sensores que tenían en el Atlántico, que aún tienen. Que todavía tienen, Fueron los primeros en detectar que algo estaba pasando. Y Y efectivamente, efectivamente era la erupción un del volcán que se duró, sí, sí. Teneguía. La vomitona del Teneguía, lo llamaste. La vomitona del Teneguía, La sí, vomitona porque del Teneguía, bueno, sí. desde entonces La Palma es un poquito más grande Sí, sí. y el Atlántico un poquito más pequeño, Aquella porque fecha se le que- ganó territorio. En el que- 71 fue. En el 71, tienes buena memoria, sí, en el 71. Sí, en el 71. Bueno, cuentas allí efectivamente cómo los sensores sísmicos instalados por el Pentágono en el fondo del Atlántico, cerca de Canarias, estaban detectando señales sospechosas. O era una flota espía de submarinos soviéticos que estaban campando a sus anchas por las islas, o un volcán. Y fue un volcán. Fue un volcán, efectivamente. Luego cuentas la historia también, por referirnos a las nuestras, de la Operación Félix, en la que Hitler quiso, bueno, pues por una parte tomar el Peñón y ya de paso Canarias, Portugal, Sí, sí, no. todo aquello, ¿no? Hitler tenía mucho empeño no solo en tomar el Peñón, porque por supuesto se controlaba la entrada al Mediterráneo, sino instalarse en las Canarias, porque era, bueno, un punto estratégico fundamental. Y cuando Hitler tuvo el famoso encuentro con Franco en Hendaya, pretendía que Franco se sumara, no dejara su causa. supuesta neutralidad, Claro. que no lo fue, en la Segunda Guerra Mundial, para dar paso a las tropas alemanas en España que pudieran tomar el estrecho de Gibraltar. Así decía Hitler, así os devuelvo yo Gibraltar, pero vaya precio hubiéramos tenido que pagar, ¿no? Entonces ellos pretendían entrar a Gibraltar, pero además le dijo a Franco, quiero las Canarias, quiero Baleares, quiero el norte de África. ¿Qué le O sea, dijo lo Franco quería. sobre eso? Porque como ha sido tan misterioso ese encuentro No, en Hendaya, Franco no se atrevió a eso, primero porque no estaba el país en condiciones ya estaba, de sí. entrar en después otra de la guerra, guerra ¿no? española. Y luego a Franco Hitler le daba también mucho miedo, o sea, es que Hitler Claro, daba claro. mucho miedo. Y tuvo suerte Franco porque Hitler estaba decidido, pero al final tuvo problemas en los Balcanes y cambió de opinión. Dejó aquello congelado, ¿no? Cambió de opinión y no llegó a realizar esa operación Félix, que era directamente la invasión de Gibraltar, pero la invasión de Gibraltar entrando por España. Claro, ¿no? y hubiera tomado Pero las bueno, Islas Canarias, habrían sido Yo alemanas. no creo que tuviera mala suerte Franco se murió en la cama. No, suerte tuvo sí, claro, mala suerte tuvo en otro sentido, pero efectivamente duró todo lo que cabía Duró durar. todo, tuvo mucha suerte. Murió en la cama, como has dicho. Es verdad que entonces habría que preguntarse ahora si hubiéramos sido alemanes vía Hitler, Dios no lo hubiera querido en aquella época, ahora no tendríamos problemas como tiene el resto de Europa, seríamos alemanes, estaríamos con Merkel, tan felices, y el problema lo tendrían otros. Sí, pero no me veo yo hablando alemán. Es que la verdad que la cosa se ha puesto bastante cruda con los alemanes ahora, en medio de la crisis europea. Hay una historia sobre Hitler que contaste en otro libro que llama la atención. En uno de los libros anteriores de nuestra invitada hablas de que cómo pudo haber sido Hitler candidato al Premio Nobel de la Paz. Pues una de las tonterías que hacen algunos políticos a veces, ¿no? Que ya hemos comprobado que son muchas. En el año 38, cuando se firmaron los famosos pactos de Múnich, de Gran Bretaña, Francia y Alemania, se pensó que se había evitado la guerra.
se pensó que con esos acuerdos que se había llegado con Hitler y tal, dijeron, bueno, pues ya los franceses, los ingleses se quedaron tranquilos, dijeron, bueno, parece que hemos parado la guerra. Y hubo un diputado sueco que creyó ver, él por su cuenta, que esa guerra, que luego finalmente se produjo por la Segunda Guerra Mundial, aquel diputado sueco creyó ver en la buena predisposición de Hitler la clave para que la guerra no hubiera prosperado. Entonces dijo, este hombre es mucho mejor de lo que creemos algunos, lo voy a proponer para Nobel de la Paz. Tremendo Y lo eso. propuso porque los premios Nobel, bueno, pues tiene que haber una propuesta y una serie de O apoyos. sea, que allí consta. Exactamente, en los archivos de la Academia, en Estocolmo, está la propuesta de Hitler para Nobel de la Paz. Y esa propuesta llegó a la Academia y la Academia la aceptó porque tiene la obligación de aceptar todas las propuestas. Lo que pasa es que luego enseguida se lió la guerra y este mismo diputado sueco intentó retirar esa propuesta de la Academia porque dijo, voy a hacer el mayor de los ridículos de toda mi la vida. pata después de haberla metido. Pero los estatutos de la Academia No lo permiten. impiden. Pues ahí está impiden retirar. el señor Hitler como candidato, afortunadamente no premiado, del Nobel Yo de la supongo Paz. que el diputado este sueco se daría la bebida después, porque voy a pasar a la historia siendo un mamarracho. Ahora, aquí cuentas en este libro, en Sermona de San Quintín, sobre Nobel, Alfred Nobel, que también si mira los orígenes de quién es el padre de los premios, el que descubre la dinamita, el que patentiza la pólvora, en fin, Era un la experto, bomba. era un experto en explosivos, ¿no? Y de Tenía hecho, fábricas, la familia, ¿no? de hecho, los premios Nobel, la dotación inmensa que tienen una Sí, dotación la gran fortuna que hizo altísima, este hombre, ¿no? todavía es de la fortuna de Alfred Nobel. De hecho, él quiso paliar un poco, porque bueno, todos los inventos tienen dos caras, ¿no? Él no llevó mala intención a la hora de descubrir los explosivos y de la dinamita y la nitro y todo esto, pero luego el hombre hace el uso que quiere de eso, ¿no? Y gracias a sus inventos pues han muerto millones de personas. Él antes de morir quiso paliar un poco ese mal, entre comillas, que pudo hacer y dejó ese dinero para que se dieran premios a los hombres que hubieran hecho algo en beneficio de la humanidad. De la humanidad, sí. Haces una copia de muchas historias. Hay otra Canaria también, estaba recordando otra que tocas, que es cuando Canarias fue portuguesa por 2 meses. Un par de meses. Un par de meses. Pero aquí los canarios fuisteis portugueses, un par de meses solo. Hace muchos siglos también. En 1436. Sí, te acuerdas perfectamente. Sí. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, fue un... Es que antes cuando los castellanos vinieron a incordiar aquí a las islas, Mucho antes de eso, ¿sí? con ese empeño conquistador. A evangelizar. Sí, cuando evangelizaban, efectivamente, cuando un reino cristiano conquistaba nuevo territorio, tenía que tener el beneplácito del Papa de turno. El Papa tenía. El Papa era el que decía si el que decía, podía vale, o no yo se te podía. dejo que te quedes con estas tierras si te comprometes a evangelizar y aquí acaben todos haciendo la señal de la cruz. Y los Entonces, portugueses aprovecharon. y los españoles, todavía no eran españoles, el Reino de Castilla tuvo un fallo, y es que entró por las Canarias, pero Lanzarote, Fuerteventura y Pero tal. no por las grandes. Tenerife y Gran Canaria quedaron las últimas, pero dio por hecho que, bueno, que como ya todo el mundo sabía que los castellanos estaban aquí, pues no hacía falta lo del Papa. Entonces nunca pidió esa bula papal. Y los Y los portugueses, portugueses que estuvieron estuvieron muy listos, dijeron, que aquí no hay nada. Entonces fueron por el Papa y le dijeron, oiga, que nosotros evangelizamos mucho mejor que estos gamberros castellanos, que nos dé a nosotros las islas. Y efectivamente Dio marcha atrás. un papa, Eugenio IV creo que fue, Eugenio IV. firmó la bula y le dio las Canarias a los portugueses. Lo que pasa es que ahí de inmediato el padre Cambió de de Isabel la opinión. Católica levantó la voz y dijo, ¿cómo? Pero si yo llevo aquí ya un montón de años. Claro, Entonces, claro, bueno, el Papa eso no- se revocó enseguida, fueron 2 meses solo. No llegó a 2 meses, sí. Pones muy, con los calificativos que usas, no pones muy bien a Fernando VII, el soquete, el cenutrio, No, no, eso es, el cretino, el Sí, tiene el 27 fantoche. insultos en el libro. 27 insultos, yo. Sí, 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 apunté 27 4. insultos. Abrazafarolas. Abrazafarola también. Asaltacamas. Claro, es que hemos tenido algunos reyes que son piezas. Hemos tenido teológicas, muchos reyes que son unas piezas de cuidado, lo que pasa es que bueno, nunca se podía hablar de ellos. Se Sí, supone sí. que instituciones intocables como el papado y las coronas, pues claro, hicieran lo que hicieran estaba bien hecho. Los tiempos han cambiado y ahora ya se sabe quién lo ha hecho mal y quién lo ha hecho no mal, sino muy mal, muy mal. Y Fernando VII, hombre, es el responsable de que España llevara un importante retraso cultural y de progreso Claro. en toda Europa. Fue el que nos dejó hundidos en el fango con aquel absolutismo
que bueno, pues el que impidió que prosperaran las Cortes de Cádiz, que era el que las Cortes de Que Cádiz ahora estaban hemos celebrado 200 años, pero el que se las carga es el Fernando VII de turno. 200 años. Por eso, a mí me hizo mucha gracia ver todo aquello. No sé, nadie se atrevía, como estaba el rey de España allí, nadie se atrevía a mencionar, pero bueno, es que la historia es la historia. Entonces, yo creo que ya está bien de ocultar esas cosas, ¿no? Porque es que es engañarnos a nosotros mismos. Las Cortes de Cádiz pretendieron meter España en Europa y vino Fernando VII, se cargó las Cortes de Cádiz y se cargó España directamente, Sí, ¿no? sí, claro. Después hay que ver, cuando ya la historia ha ocurrido y podemos hacer juicios críticos, a veces la autocensuramos porque creemos que le hacemos daño al rey actual o no sé qué. Estamos, no, pero es que la autocrítica es fundamental, claro. Todos hacemos cosas mal, entonces mientras no se reconozca, malo. Hay un montón de anécdotas, porque la vida, la historia universal, como dice el autor en el libro, es un permanente anecdotario, como la Estatua de la Libertad, que es tan simbólica ahora, fue un regalo envenenado para los norteamericanos, ¿no? No sabían dónde meterla, ¿qué hacían? Hicieron una faena, pero fue un regalo de los franceses, y claro, cuando alguien se te presenta con ese mamotreto allí, te dice, toma, que te regalo esto, y dice, vale, ¿y esto dónde lo pongo? ¿Dónde lo meto? El clásico regalo que no sé dónde meter. Claro, el problema es que luego eso había que instalarlo, hacerle un pedestal. Ese pedestal costaba mucho dinero, hubo una acuestación popular, los neoyorquinos no daban un duro ni un centavo para construir aquello, entonces fue un regalito envenenado. Ahora les agrada y es uno de los principales atractivos turísticos que se lo quiten ahora, de Nueva York, pero en su momento dijeron, ¿pero qué hacemos con esto? Por favor, este monstruo tan gigantesco. ¿Por qué fue el regalo de los franceses de los americanos? Fue por el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Fue un regalo de Francia a Estados Unidos para felicitarle, no sé si fue el segundo o tercer centenario, no recuerdo ahora mismo. Pues les felicitamos a ustedes por su declaración de independencia. Tenga. ¿Cómo habrán trasladado esa estatua, no? Se trasladó desmontada. El armazón interior del ingeniero fue... El mismo de la Torre de París. El mismo de la Torre Eiffel, porque claro, eso eran unas planchas por fuera, entonces se trasladó en barco, se trasladó desmontada y allí luego hubo que armarla. Costó muchísimo trabajo armarla y luego no solo la estatua, sino construir el gran pedestal en donde está puesta. Que por fin lo construyeron. Háblate muchas historias de los inventos y descubrimientos que algunos se apropian y que luego pasan a la historia como propios, desde Edison con la bombilla. Y luego cuentas en el Machu Picchu, que efectivamente yo he estado allí, y le rinden honores a un señor, a este Hiram Bingham, que es el que le da la noticia al mundo y él se apropia de la idea del descubrimiento. Cuando el Machu Picchu lo conocían hacía mucho tiempo. Ahí ¿no? Yo a veces también tengo una pluma un poco gamberra, ¿no? Y me gusta bromear. Pero ahí con tienes toda historias. la razón, he leído la historia. Pero dice, descubrió el Machu Picchu. El Machu Picchu llevaba ahí puesto ni se sabe el tiempo. Claro. Es más, el guía que le llevó ya sabía que estaba en Machu Picchu. ¿No? Es verdad. Pero bueno, digamos que la noticia es, este hombre le dice al mundo que ahí está Machu Picchu, ¿vale? Pero no ha descubierto nada. No ha descubierto, de hecho, ¿verdad? había infinidad de piezas arqueológicas y muchos tesoros de Machu Picchu estuvieron saliendo de ese yacimiento arqueológico. Hubo un expolio salvaje. En Yale, ¿no? En la Universidad de Yale, que ha devuelto muchas, ha devuelto miles de piezas. Tremendo el expolio que han hecho allí. Pero bueno, y todas esas piezas fueron saliendo con el beneplácito del gobierno de Perú, entonces esto ya se sabía. ¿Qué descubrimiento que fue se ha descubierto. Igual que sangrante el descubrimiento del teléfono, que lo cuentas también, de Graham Bell. Sí. Porque es que tampoco fue Graham Bell. Sí, pero a Graham Bell se le ha despojado oficialmente. Ya sí. Sí, está despojado pero la gente oficialmente. No lo sabe todavía eso. No se sabe porque seguimos repitiendo como loros eso de Marconi inventó la radio. Que también tiene sus dudas, porque ahí hay un montón de inventores. En Estados Unidos hay una sentencia ya del año... Cuando fue en el año 47, se declaró oficialmente que el descubridor, el inventor de la radiotelegrafía sin hilos era Nikola Tesla. Es que fue un tipo extraordinario. Y sabes que hay un canario, Agustín de Betancourt, que colabora en los primeros experimentos. Exactamente. España también España, tuvo antes que ingeniero. Pero Marconi es que esto de los inventos es como todo, saber venderse. Porque son unos industriales. Y Marconi sabía venderse muy bien. Y vendió muchos. Edison sabía venderse muy bien. Y Graham Bell sabía venderse muy bien, pero a Graham Bell también le han despojado. Se lo han quitado. Ya no es el descubridor del teléfono. Además, no se llamaba teléfono, se llamaba teletrófono. Teletrófono. Lo pones ahí. Que suena como a los picapiedras. Sí. ¿Cómo se descubrió el paracaídas? También tiene su curiosidad pensando en... Pues probándolo.
tirándote, tirándote de algún sitio. Con un paraguas inmenso. Sí, hay muchas. Claro, tú te habrás divertido mucho contando todo esto, Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Yo no podría trabajar en algo que no me divierta. De momento, si no me queda más remedio, en algún momento tendré que hacerlo, pero de momento no. Es que es maravilloso el poder contar, como decía antes, la historia de otra manera. Ustedes leen el libro, se divierten y están aprendiendo historia. O sea, Sí. historia Yo muy aprendo interesante. cuando, por supuesto, cuando la estudio, cuando la leo y cuando documento, intento simplemente divulgar. Yo no voy de lo que no soy, insisto, no soy historiadora, no soy investigadora, solo leo a los que saben y luego lo cuento de una manera creo que un poquito cercana. Luego, Con si humor, al- con bastante Sí, humor. Sí, porque ese es mi estilo. Luego ya si a alguien le gusta algo de lo que cuento, es muy fácil. Como yo lo cuento muy brevemente, solo hay que ir a beber a fuentes más doctas. Uno se compra ya la biografía de fulano o... Ya el que quiera abundar en el tema, que Claro, se eso es especialice. muy fácil estudiar. Yo solo doy una pincelada, pero luego hay que leer a los que de verdad saben de esto. Nuestra invitada, yo creo que el tiempo se está acabando y lo hemos pasado muy divertido también, porque además nos invita a leer su libro. Esto es un momento de televisión, pero hay que leerlo. Ha recibido premios importantes, el Premio Andalucía de Periodismo en la modalidad de radio en el año 2005, Premio Internacional de Periodismo Rey de España en el 2010, Micrófono de Oro, el Premio Internacional de Relatos Paradores de España y es autora de 5 libros que están teniendo mucho éxito. Este, que lleva ya unos meses rodando en las librerías y en las ferias, también promete ser un libro de éxito. Allí algunas historias que no me olvido de algunas de libros, incluso anteriores, el pene de Napoleón, en aquello que decíamos de los muertos, cómo lo guardaron porque les parecía ridículo. Sí. El pene de Napoleón cuando le hicieron la autopsia. Se lo cortaron un poquito más al sur de las Canarias, ¿eh? en su retiro de la isla de Sí, en otra Santa isla. Elena. Sí, ¿qué se le va a hacer? Se siente mucho, ese hombre trajo de cabeza al mundo, fue un guerrero tremendo, pero tenía un micropene. ¿A quién no le ha pasado? Un micropene, no un micrófono. Un micrófono. Y bueno, pues de hecho cuando le hicieron la autopsia en la isla de Santa Elena, llamó muchísimo la atención. El tamañito del pene de Y Napoleón. al pobre se lo cercenaron. ¿Y dónde está ese pene, Nieves? Pues ese pene, aunque suene feo decirlo, ha pasado de mano en mano a lo largo de los De siglos. mano en mano. De mano en mano, sí. Y finalmente lo acabó adquiriendo en una subasta un urólogo estadounidense Ujú. que murió hace 3 años este hombre. Y los ahora herederos lo tienen los conservan herederos. el pene de Napoleón. Sí, yo confío en que de un momento a otro salga de nuevo a subasta. Claro, y sea noticia. Hay ¿no? mucha gente interesada porque que ese pene sería fundamental para realizar pruebas de ADN. Hay luego ¿Ah, sí? mucha polémica Claro, claro. con el traslado de los restos de Napoleón desde... Para saber el origen, la causa de no sé qué y todas esas cosas que se averiguan. para saber para confirmar si los restos que hay de Napoleón enterrado en Les Invalides en París son de verdad de Son. Napoleón, porque algunos franceses dudan de que los ingleses les dieran al El verdadero Napoleón. Napoleón. Entonces lo que quieren es comparar el ADN. Entonces, Hablando de éxitos, ahora estaba mirando una de tus historias de este libro, de Sermona de San Quintín, la mala pata que tuvo Zorrilla con el estreno del Juan Tenorio. Ay, pobre Fracaso prominente, el hombre se desprende de su obra, cansado, harto, y luego se convierte en un éxito de este calibre, ¿no? El Juan Tenorio. Zorrilla escribió de Juan Tenorio en muy poco tiempo, además es una maravilla. Tú cuentas aquí en 20 días, dice que lo escribió. En 20 días escribió aquello que en realidad está basado en el burlador de Sevilla. El mito de Don Juan. El mito de Don Juan. Pero fue una obra fantástica. Lo que pasa es que en el momento del estreno no se eligieron a los mejores actores. Entonces, la obra fracasa sobre las tablas. Pero no deja de ser buena, pero el caso es que fracasa, se lleva las peores críticas. Pusieron de Doña Inés a una actriz que era ya muy talludita y pesaba 80 Que kilos. no pegaba para el Entonces Inés. la obra se convierte en un desastre. Ningún empresario teatral quiere volver a representarla y lo que hace José Zorrilla es desembarazarse de los derechos y vendérselo Ya harto lo vende. a un editor que se lo compra por no mucho dinero y ahí se deshace de ello. Y un actor años después decide recuperar la obra y ahí es cuando salta el éxito Curioso. del Tenorio, Este- pero ya este él no hombre- pudo recoger ningún beneficio de aquello. porque Más harto todavía estaba claro, en su él en realidad acabó renegando del Tenorio porque le podría haber sacado mucho dinero y no pudo disfrutar. Cuentas una cosa curiosísima. El rey Felipe IV firmó una pragmática en un momento determinado prohibiendo enseñar leer y escribir a la gente, a los pueblos. Claro. Porque entonces querían tenerlos sojuzgados. Claro, la incultura era una de las La vías. incultura es la mayor, es el Prohibió la leer y peor- escribir. Sí, Enseñar leer y escribir. prohibió las escuelas de gramática en Fuerte. España. O sea, los únicos Las que escuelas de podían gramática. estudiar eran los hijos de nobles y familias pudientes. Los pobres tenían que ir a trabajar porque el Estado necesita brazos. Ujú. Y si se necesitan brazos, lo mejor que puedes tener es que el que trabaje sea un ignorante. Por eso es
tan fundamental la educación y la educación pública para que, pues siempre lo digo, lo que te hace de verdad libre es la educación. El poder pensar por tu cuenta Claro, y claro, el claro. poder saber, porque en cuanto lo dejas en manos de algunos, como le ocurrió al señor Felipe IV, dice, este y este que no estudien, ¿para qué? Y Si a yo lo que este- quiero es que trabajen para mí. Y a este paso de tanto recorte, quién sabe si nos prohíben algún día enseñar, algo- leer y escribir otra vez. Pues yo sería- no lo sé, hombre, ya no creo que lleguemos Ya a esos exagerando, extremos, ya exagerando. pero desde luego si hay algo en lo que no se debe ahorrar ni un duro Es la educación, claro. es en la educación y en la sanidad pública. Esa es la defensa que tiene cualquier ciudadano y a lo que no se debe renunciar jamás. Pues Nieves con Costín, autora de Se Armona de San Quintín. Gracias por habernos acompañado este rato de televisión. Gracias a ti, Carmen. Hasta siempre. Gracias. Y a ustedes también, sigan en la compañía de la Televisión Canaria.